Y aquí tenemos presente ahora, le damos la bienvenida de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas. Viene aquí de manera presencial María Isabel Navarro Salcido. Ella actualmente es estudiante del 6º semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal para Educadoras de Arandas. Impartió clases durante 2 años en la guardería María de Nazaret en Tepatitlán, Jalisco, una asociación civil que apoya a madres solteras y familias en situaciones vulnerables. Y el día de hoy tenemos la gran posibilidad de hablar de proyectos educativos, una ruta de aprendizaje. Agradecemos la presencia de María Isabel, le damos la bienvenida y agradecemos también la presencia de su director aquí, José Antonio Rodríguez, que siempre es solidario con sus estudiantes. En el uso de la voz. Muchas gracias por la cálida bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir esta experiencia de prácticas. Ya estoy ahora en el 7º semestre. Les voy a hablar. El tema del día de hoy es proyectos educativos, una ruta de aprendizaje, mi propia ruta de aprendizaje en mis intervenciones de práctica. Ok, vamos a esperar las diapositivas mientras la siguiente, por favor. Ya. Bueno, pues el propósito es darles a conocer la importancia que tiene la metodología basada en proyectos educativos para desarrollar la metacognición y un rol activo de los estudiantes en los procesos de desarrollo-aprendizaje. Me gustaría, para empezar, hacer de manera más divertida, establecer una relación entre la educación con los viajes. Me gusta hacer una comparación porque es una manera que me ayuda a entender más fácil a mí. Y me gustaría compartírselos. Yo comparo la educación con tener un viaje. Quiero hacerles una propuesta el día de hoy. Tengo 2 propuestas de un viaje. La primera propuesta es, tengo un viaje a Cancún. Está reservado ya. Tiene los vuelos ya reservados. Tienes el hotel ya al que vas a ir. Tienes una lista de materiales y cosas que vas a necesitar, a dónde vas a llegar, también hay el itinerario de todos los lugares a los que vas a ir. Ya está todo organizado, ya nada más es que te decidas tomar ese viaje. Y otra segunda propuesta, estableciéndolo claro con la educación, ahora va a cobrar más sentido. Segunda propuesta es, te pido que pienses en un lugar al que te gustaría viajar. Puede ser en el país o fuera del país. ¿En qué transporte te gustaría ir? Puede ser autobús, puede ser avión. Piensa qué te gustaría hacer en ese viaje. Piensa qué cosas necesitarías llevar. ¿En qué mes te gustaría viajar? ¿Con quién te gustaría viajar? Y así es la educación. Es una propuesta de un viaje, pero tiene que ver mucho con quién te propone ese viaje. Este agente de viajes es el rol del docente. Y sobre esto vamos a continuar en un momento más. Te voy a explicar qué significa esta analogía. Puedes compartir, si tú tuvieras la opción de elegir uno de los 2 viajes, ¿cuál propuesta te gustaría más? ¿La primera opción o la segunda opción? Entonces, en un momento más retomamos. Piénsalo. Siguiente. Bueno, el contexto educativo en el que yo realizo mi práctica es en Arandas, en una escuela de organización completa, en el preescolar Paz Camarena, turno matutino, con un grupo de tercero de preescolar conformado por 28 alumnos en el año 2023 o 2024. También quiero enfatizar en el contexto de mis prácticas cómo Recrea Academic impulsó la metodología por proyectos. Yo empiezo a implementar y a conocer esta metodología por proyectos gracias a Recrea Academic. Se pone en marcha, se gesta en 2018, en 2019 se empieza a poner en marcha y nosotros ya para 2020 ya teníamos una serie de propuestas de metodología por proyectos en una plataforma.
En esta plataforma nosotros podíamos encontrar varios recursos y yo empiezo a buscar ahí, entonces empezamos a conocer. Después, yo soy una generación del plan 2018, entonces viene el plan 2022 y ya es una nueva propuesta, son muchos cambios y con la nueva escuela mexicana también se nos plantea la metodología por proyectos. Pero en Jalisco ya estábamos nosotros conociendo la metodología por proyectos y yo ya estaba aplicándola en prácticas incluso. Por eso pongo Jalisco hasta la vanguardia, porque ya estábamos nosotros en la normal, en mi escuela, y supongo que en otras escuelas ya estábamos conociendo esta metodología. Entonces, desde ahí, desde este contexto de ya aplicar esta metodología, continuamos. Yo establezco una ruta de aprendizaje, realizo una primera intervención con un proyecto educativo en este preescolar que ya les menciono. Después hago un análisis y reflexión de mi práctica a través de cuadros de análisis y pues identifico una problemática sobre mi propia práctica y mis intervenciones, realizo una propuesta con un nuevo proyecto educativo y luego viene una segunda intervención y se evalúan los resultados. Bueno, para fundamentar qué se busca en la educación en el siglo XXI, pues Taipe nos dice que debe de ofrecer un rol central y protagónico del alumno, que el maestro debe de tener solo un papel mediador y debe de estar contextualizado en situaciones reales. Pues las bases teóricas del proyecto vienen desde hace mucho tiempo, se basan en el socioconstructivismo. Surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX a través de los trabajos de Kilpatrick, según Zambrano y Mendoza. La metodología por proyectos que yo utilizo es basada en aprendizaje basado en problemas, que es una metodología activa que busca esta metodología, pues centrar al estudiante, centrarse en el estudiante, quien construye su propio aprendizaje en interacción con su entorno. Esta es propuesta por el filósofo John Dewey. Y también les voy a hablar un poco sobre la metacognición, que es lo que se busca favorecer a través de esta propuesta de metodología por proyectos. Y pues la metacognición, no es sino la autorregulación del propio proceso de aprendizaje, es la conciencia que tiene sobre el aprendizaje. Y pues esta también hace que el alumno sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, según Tapia. Aquí está más o menos un esquema de cómo fue esta ruta de aprendizaje que les planteaba. La modalidad por proyectos que yo intervine fue ABP. Primero, en mi primera intervención, con juegos tradicionales, las fases del proyecto es presentemos, recolectemos, formular el problema, organizar la experiencia, vivir la experiencia y resultados y análisis. El PDA estaba basado en cambios en el tiempo. ¿Cuál fue mi lección aprendida a partir del análisis y reflexión de mi práctica? Pues yo encontraba que en mi práctica yo sí era consciente de que quería que los niños aprendieran, pero me di cuenta que, y ellos saben que van a aprender o saben que están aprendiendo, son conscientes aplican la metacognición en su aprendizaje como yo lo estoy haciendo en la intervención de mi práctica, y caí en la cuenta que en los procesos de enseñanza-aprendizaje mis alumnos carecían de la metacognición y de un rol activo en sus procesos de desarrollo y aprendizaje. No eran conscientes de qué aprendían y por qué lo aprendían. Bueno, entonces a partir de esta conciencia que tomo yo de esta problemática, digo, bueno, voy a hacer una propuesta para mi segunda intervención. Y esta propuesta debería tener innovación, que era un elemento importante para llamar la atención y la motivación de los niños, como lo hice al inicio con ustedes, al hablarles de una propuesta de un viaje. Llamé su atención para después plantearles ahora qué les voy a platicar. Bueno, esta ruta de aprendizaje debería de ser visible para los niños porque a través de los sentidos entendemos mejor las cosas, como esta proyección de estas diapositivas. Ustedes pueden ver los esquemas y es más fácil de comprender. Pues incluso así, a través como de una especie de frisoplan, los niños
iban plasmando sus saberes previos, todas esas fases del proyecto a través de imágenes, y como son preescolar, pues yo les apoyaba con algo de escritura. Bueno, también pensé que formular preguntas para que ellos reflexionaran sobre qué saben, qué quieren saber, qué les gustaría conocer o qué han aprendido, esto les ayudaría a pues tener una reflexión más de su aprendizaje. Y yo creo que algo importante también era tomar ese rol mediador en la educación y que ellos tomaran ese rol activo. Y a partir de esto realizo mi segunda intervención con el ABP. El tema era superhéroes del medio ambiente, las fases del proyecto que ya mencioné y el cuidado de la naturaleza. Bueno, entonces, ¿qué resultados hubo de esto? Bueno, la pregunta que me hice, ¿qué impacto tiene esta metodología por proyectos en el rol del estudiante como sujeto activo en su proceso de aprendizaje y el desarrollo de la metacognición? Y yo te pregunto, ¿ya hablábamos de un viaje? Ya hablábamos de un viaje, entonces yo te hacía dos propuestas. Y yo quiero que pienses que ese agente de viajes es el maestro. Entonces, ¿tú qué elegirías? Maestro, ayúdeme usted. ¿Cuál propuesta de viaje le gustaría más? Bueno, al principio usted dijo más o menos como ir dice usted viaje a Cancún. Sí. Sería muy bien. Sí, entonces estoy planeando y me gustaría establecer una ruta. Y totalmente de acuerdo de que en el escenario del compromiso del desarrollo profesional son retos los que uno tiene que establecer y cumplir con el propósito. Entonces, ¿le gustaría mi primera propuesta? Es correcto. Ok. El maestro se queda con mi primera propuesta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál propuesta les gustaría más? Pues quiero que observen el agente de viajes. Al principio es el docente, es la figura del docente. El docente tenía la primera propuesta tenía un rol activo, porque él determinaba a dónde ibas a ir, con quién ibas a ir, qué te necesitabas llevar, y en la segunda propuesta no, porque la segunda propuesta tenía un rol mediador el agente. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres llevar? Y quien quería el viaje, quien quería hacer ese viaje, es el alumno. El alumno en la primera propuesta no tiene, maestro, un rol activo, porque usted no decidió a dónde quería ir, ni va a decidir a qué lugares quiere ir. Pero en la segunda opción, usted tiene la opción de elegir qué quiere hacer. Y eso pasa en las aulas de preescolar, pasa en las aulas de primaria, pasa en todas las aulas. Sí, es como cuando se dice de que la democracia es dirigida o la libertad está condicionada. ¿Sí? Eliges esta opción, opción A o opción B, pero desde mi perspectiva vas a hacer esto. Y entonces está dirigido. Entonces está dirigido y condicionamos el aprendizaje. Es correcto. Porque el maestro toma un rol activo y no deja que el alumno sea quien tome las decisiones desde que planteamos un proyecto. Incluso ya tenemos el tema del proyecto y ya desde la reunión de docentes ya se establece qué tema se va a ver y no se toma la opinión del alumno en qué quiere hacer. Entonces, me encanta a mí establecer esta relación y esta analogía entre el viaje con la educación, porque a mí me ayuda mucho a entender, y yo lo logré reflexionar a través de mis intervenciones, cómo el alumno no es consciente de su propio aprendizaje, incluso no se le da la libertad de que él elija, de que él tome decisiones. Es importante entonces, con base en esta reflexión, identificar qué tipo de necesidades son las que tienen nuestros alumnos. Qué tipo de necesidades de aprendizaje, y con el propósito de que nosotros podamos diseñar en su justa dimensión una propuesta de enseñanza. Es justo a la necesidad de su proyección de vida, de su perspectiva que está planteando. Muy bien, muy buena propuesta. Bueno, pues yo creo que el rol del alumno debe de ser como en mi segunda propuesta que yo les planteaba. El alumno es quien participa, quien toma las decisiones, quien reflexiona, quien organiza las actividades. Esta imagen que se muestra en la diapositiva es una imagen del contexto que ya les mencionaba, de mi contexto de práctica.
está la ruta de aprendizaje que les planteé a los niños, donde colocábamos imágenes y algunas palabras de lo que ellos iban realizando. Esta fotografía fue tomada después de la clase, al finalizar la clase, como el niño iba recorriendo con un lápiz esta ruta de aprendizaje. Entonces, el niño es consciente de su proceso de aprendizaje, y si lo hacemos visual y lo hacemos que él a través de sus sentidos pueda experimentar, pueda reflexionar, pueda ser parte de ese proceso de aprendizaje. Y el rol del docente debe ser como la segunda propuesta. Yo les propongo que tengan ese rol mediador, como orientador, como guía, como quien cuestiona, como quien sugiere, para que el alumno sea quien tome las decisiones. Y pues, ¿qué vamos a lograr? La metacognición. La metacognición no es otra cosa, sino que la autorregulación del propio aprendizaje. El niño es consciente de lo que aprende, de lo que sabe y de lo que quiere aprender. Y planea estrategias, establece metas, motiva, reflexiona y autorregula y retroalimenta su aprendizaje. Es muy importante que nosotros acompañemos esos procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños. Y pues los hallazgos que encontré fue que una metodología basada en proyectos más un rol mediador del docente, un rol facilitador y más un rol activo del estudiante, esto provoca el aprendizaje metacognitivo. El niño a través la metodología de proyectos, ¿por qué? Porque la metodología de proyectos te permite unas fases, tiene unas fases. Cada metodología por proyectos es muy diferente, pero tiene unas fases, hay un recorrido desde que recuperas los saberes previos del alumno hasta que organizan las experiencias de aprendizaje, los niños reflexionan, analizan, evalúan lo que realizaron. Entonces es todo un proceso, no como en una secuencia, sino que hay unas fases. Y pues es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. No sé que si hay alguna pregunta sobre lo que les menciono. Bien, miren, creo que es un ejemplo muy claro. Muchas felicidades, señorita María Isabel. Es el ejemplo claro de lo que nosotros tenemos que vivir en la formación inicial. Es lo que al principio comentábamos. Si nosotros no podemos generar esa amalgama de lo que es la teoría con la práctica, entonces no vamos a recuperar experiencias satisfactorias. En más de 2 ocasiones ella trataba de decirnos, podemos ponerle el calificativo que queramos, es un aprendizaje vivo, un aprendizaje significativo, pero lo que nos da a entender en su proceso, en estos retos de aprendizaje, en este proyecto educativo, en su proceso, es de que se debe de vivir un proceso consciente, en donde de manera libre el alumno pueda decidir qué es lo que aprende y cómo lo está aprendiendo. En un ambiente de libertad, en un ambiente colegiado, en un ambiente horizontal que debe de propiciar desde una nueva perspectiva el docente nuevo. Nuestro reconocimiento a la Escuela Normal para Educadoras de Arandas. Está haciendo un esfuerzo extraordinario. Aquí se encuentra también su asesora, nuestra subdirectora, la doctora Miriam Hernández, y agradecemos enormemente, maestro el doctor José Antonio Rodríguez González. Este esfuerzo sostenido que se está realizando para efectos de cumplir. Estamos instituyendo un estilo de investigación en las escuelas normales y lo ha establecido de esa visión el doctor Juan Carlos Salcedo Rivera, que es nuestro director. Nuestro reconocimiento, muchas felicidades. Está en el 6º semestre y ténganlo, 7º semestre, corrijo, y ténganlo por seguro que dentro de un año, cuando esté desarrollando su práctica profesional, cumplirá sus expectativas profesionales y lo más importante, dará respuesta en su justa dimensión a quienes esperan aprendizajes vivos de María Isabel. Nuestro reconocimiento y muchas felicidades. Muchas gracias. Un placer estar aquí, compartir con ustedes. Gracias, felicidades. Felicidades por este esfuerzo. Doctor José Antonio Rodríguez, si nos hace favor de dar un mensaje. Bien, pues bueno,
decirles a todos que en este espacio tan importante que tenemos aquí en la Escuela Normal para Educadores de Arandas, aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que se puede desarrollar con los estudiantes. El que ellos sean libres y que sean autónomos en todos los trabajos que se tienen. Considero muy importante esa libertad, pero también esa parte de ser crítico, creativo, innovador en el proceso de enseñanza. Muchas gracias y sé que Isabel y muchos otros estudiantes más van a lograr un extraordinario trabajo y, por supuesto, ya en las prácticas de educación básica. Ya cuando se vayan a la escuela de educación básica, es un claro ejemplo de lo mucho que pueden lograr los estudiantes. Y desearles lo mejor a todos mis compañeros y a toda la comunidad educativa INEA, porque sabemos que cada uno de ellos pone la esencia para poder lograr esta identidad docente, para poder fortalecer y transformar esas prácticas que queremos para los estudiantes. Muchas felicidades a nuestra alumna Isabel, de 7º semestre, y sé que es un extraordinario trabajo que ha presentado. Muchas felicidades. Sí, fíjense, esta propuesta que hace, y cuando hice la presentación, es la recogida de datos que tuvo hasta el 6º semestre. Hoy lo presenta en el 7º semestre, y es por eso de que hubo ese pequeño error en mi pronunciación, pero lo corrijo. Y decir puntualmente que no termina aquí. Sigue el proceso para efectos de encontrar los hallazgos. Y algo muy importante, María Isabel Navarro Salcido es representante de lo que la comunidad ENEA está realizando, así como lo dijo el doctor José Antonio Rodríguez González. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto por lo que están realizando, y les invitamos, les convocamos a nombre de la Secretaría de Educación a que continuemos en este mismo proceso. Por supuesto. Nuestro reconocimiento y